Bueno, muy buenas noches. Estamos aquí con Luca Castello, codirector de la película Retratos del Apocalipsis, y una película que está dando mucho que hablar porque ocurre un apocalipsis zombie aquí en la Argentina. Así que buenas noches, Luca, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo muy bien, gracias por invitarme. Bueno, muchísimas gracias a vos por coparte, para sumarte aquí a la Trasnoche Paranormal y también a Cine por Cintia, a ambos streamings que estamos aquí, bueno, copando todo lo que y siguiendo muy de cerca lo que es el cine de terror nacional y bueno, saber, ¿no? Conocer un poco el detrás de cómo sucedió esta idea. De juntarse tres directores, vos, Loretti y Forte, para hacer esta película. Bueno, la verdad es que yo estoy muy encantado de haber trabajado con Fabián y con Nicanor. Son dos personas que yo admiro un montón, que vienen haciendo cine de género en Argentina hace muchísimos años. Esta en mi caso es mi primera película. Y un poco surgió, yo tenía un guión de una película que quería hacer, que era de zombies, que es un género que a mí me atraviesa mucho desde adolescente. Y finalmente esa película no la iba a hacer y decidí hacer un cortometraje. Había escrito el guión, tenía un storyboard muy minuciosamente armado con un software en 3D y siguiendo características de la locación y de la cámara. Y un día me junto con Fabián, que yo tengo muy buena onda con él me hizo muchas evoluciones del guión. Me junto con Fabián a mostrarle el guión de esta historia del Rey de los Condenados y a él le gustó mucho la historia, le gustó mucho el story y se quedó pensando y luego él también tenía una idea de un cortometraje que quería hacer sobre también de zombies y habló con Nicanor y un poco fue la idea de Fabi que uniéramos estas historias y que les diéramos un marco conjunto para crear un mismo mundo y así hacer esta película que fue Retratos del Apocalipsis. Me encanta, y para poner en contexto a quienes no vieron la película Retratos del Apocalipsis, cuenta con varias historias, ¿no? Como es una película antológica y queremos saber cuál de ellas es tu historia, porque acá tenemos una que tenemos al principio, una policía y un crimen con zombies, ratas con zombies, la segunda. La tercera es un found footage, podemos decir así, con zombies también. Sí, Y la última, rituales con zombies. ¿Cuál es la tuya de todas esas? me gustó tu resumen. Es la última. La La última. última que irónicamente fue creo que la que primero se escribió encima. Pero sí, la idea era, cuando las editamos todas y las pusimos en orden, la idea fue ponerlas en orden cronológico, desde el principio del apocalipsis hasta el final, y mi historia estaba escrita como en un post-apocalipsis varios años después, así que sí, es la que cierra la película. ¿Y qué desafíos te implicó también llevar adelante o conseguir quienes le interpretaran la película, ¿no? Los protagonistas, los actores que fueron elegidos, las actrices, ¿qué desafíos te implicó? ¿O ya tenías como más o menos sabido quiénes iban a interpretar cada rol? No, no, yo me dedico a editar, sobre todo edité varios largometrajes y ahora estoy viendo en México editando publicidad y a diferencia capaz de otros directores que vienen más del mundo de también haber aprendido teatro o estar más en el mundo del casting y todo eso, yo no conozco sí a tantos actores. Entonces lo que me ayudó mucho a mí en ese momento fue mi asistente de dirección, Damián, que él me presentó a Rodrigo Raffetto, que es el protagonista de la historia, que es un crack, la verdad que la rompió. Y después lo más complicado de todo era conseguir a la persona que hiciera el zombie, porque en mi historia en particular el zombie está desde el principio y pasa por varias etapas. Entonces era un papel muy complicado que la verdad que en el momento de estar pensando en quién lo podía llegar a interpretar, fue muy difícil. En un momento pensé que me había pegado un tiro en el pie al escribir ese personaje, pero finalmente di con Demián Salomón, que yo ya lo conocía. Él viene trabajando en cine de terror hace muchísimos años, yo vi muchísimas de sus películas, es un crack total. Y bueno, hablamos, él es muy amigo de Fabián y de Nicanor, hablé con él, le comenté el guión y todo se dio bien. Hicimos varios ensayos y la verdad que fue increíble su interpretación. Él hacía un zombie que está todo el tiempo encadenado y mismo el equipo técnico alrededor le daba miedo un poco, Demian, porque estaba atado con cadenas de verdad muy pesadas
y le daba con todo, la verdad. No sé, yo estoy muy, muy contento, la verdad, con el resultado, con todo el elenco que contó la película, que creo que es la pata principal de este largometraje. Y también un gran desafío que yo percibí con respecto a las historias era como que cada uno logró, ¿no? De los directores en cada historia en sí, no se pisaron. O sea, son historias que suceden en la Argentina. Eso también, ¿no? Se pusieron un poco de acuerdo, bueno, no pisarse en algún lado, en los guiones que ustedes tenían previos. ¿Había alguna coincidencia que eran similares y tuvieron que reformar sus guiones o no? No, la verdad que la idea era un poco que cada uno tuviera libertad total a la hora de hacer sus historias. Hubo una que la codirigimos entre los tres, entonces ahí sí nos tuvimos que poner un poco más de acuerdo. Pero no, en general nos pusimos un poco de acuerdo de cómo eran estos zombies, cómo era esta Buenos Aires post-apocalíptica o apocalíptica cuando está pasando justamente el apocalipsis. Y, y no tuvimos, no nos quisimos meter de más en la historia de los otros. Creo que la película ahora, contada en cuatro historias, funciona mucho porque cada una tiene un estilo muy diferente, como decís vos, y además tiene incluso diferentes subgéneros. O sea, todo está englobado en el género de zombies, todo es el mismo apocalipsis zombie en Buenos Aires, pero cada historia tiene un subgénero distinto. Entonces, creo que eso es lo que ayuda muchísimo a que la película funcione. Y bueno, le va yendo bien también, va estando ya en 26 festivales internacionales, ganó varios premios y creo que por sobre todas las cosas es entretenida, como que yo siempre que la he visto en salas con gente, la gente sale como realmente entusiasmada y habiendo tenido como un momento entretenido porque tiene buen ritmo la película y con esto de que pasás de una historia a la otra y todas son distintas y te sorprenden por lugares distintos, creo que funciona bien. Y Luca, ¿cuál es la historia que codirigieron? Porque dijiste ese, bueno, y del otro lado van a querer saber cuál es la en la que se complotaron los tres. Las tres energías estuvieron ahí. Es la tercera historia, es la que vos comentabas como de fan footage, que Sí. protagonizan Lorena Vega y Ezequiel Rodríguez. Esa la hicimos entre los tres y la verdad que hubo muy buena sinergia, no tuvimos mayores problemas. Eh, y en realidad era una historia que no la íbamos a hacer originalmente. Primero iban a ser tres cortos nada más, pero una vez que los teníamos una primera versión de edición y los pusimos juntos, sentíamos que nos faltaba algo más. Y por eso decidimos hacer esta última historia, que es la tercera en el orden de la película. El tomar escenarios argentinos, ¿te parece que se está poniendo en tendencia también? No sé si en tendencia, creo que hoy en día se aprecia muchísimo la regionalidad de las cosas, como que hubo una época, creo yo, hace unos años en el que las cosas se trataban de hacer bien internacionales, que no se entienda muy bien dónde es, para que así creían algunos distribuidores o agentes de venta que se podía ver en cualquier lado porque podía pegar con cualquier lugar. Y creo que hoy en día eso ha cambiado y mucho de mano de las plataformas que les interesan historias que tengan características regionales porque se ha demostrado que eso genera interés. A mí me pasó, yo estoy viviendo en México y tuve la suerte de ir a un festival muy grande donde estuvo la película, se llama Macabro. Y ahí se proyectó varias veces la película con salas prácticamente llenas en un lugar gigante que es la Cineteca Nacional. Y me pareció muy loco como yo tenía algunas dudas de si algunas cosas se iban a entender, porque es una película muy argentina con personajes pensados para ser sumamente argentinos. Y la verdad es que cuando la vieron, por más de que no entendieron algunas cosas, eso les interesó más, como que Claro. generaba curiosidad, interés y me preguntaban como qué significa esto, qué significa aquello. Y eso me pareció muy lindo también porque eso te permite mucho jugar con las cosas autóctonas de acá, cómo hablamos los argentinos, cómo somos, y igualmente puede tener una conversación con los espectadores de otros países. Y eso es algo que creo que todos tenemos que apuntar un poco a no tratar de referenciarnos demasiado en los tanques hollywoodenses o ese tipo de cosas
nosotros en esta película la verdad que no teníamos como referencias de películas de zombies extranjeras. Queríamos hacer algo más local y pensar sobre todo en qué le pasaría a personajes que podrían ser nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, si sucediese un apocalipsis zombie. Y esa era un poco la premisa, la verdad. Creo que se logró y creo que también uno de los aciertos para mí de la peli es que no cae en la típica fórmula de Estados Unidos de, por ejemplo, de Walking Dead, que te puede gustar más o menos, pero siento que ya se vio mucho. De, bueno, hay un Rick Grimes, un héroe, que es el más capo y que lidera a todo el mundo y bueno, como que queríamos hacer algo un poco más parecido a las personas que conocemos y a los personajes que conocemos en nuestro cine y no basarnos como en esa cuestión del héroe estadounidense que viene y salva el día, sino ir por otro lado. Perfecto, Luca. Y por otro lado, preguntarte sobre qué pasa con las distribuidoras, ¿no? Si es difícil ubicar las películas nacionales de terror, porque bueno, el terror durante mucho tiempo ha sido marginal también acá en la Argentina. Hemos visto cómo también, gracias a la digitalización, esto también abrió las puertas a los cineastas independientes a poder llevar adelante y luego el Inca se suma ya por el año 2000 como a poder apoyar el cine de terror. Pero ¿qué pasa que con las distribuidoras sí es fácil conseguir que las películas estén en los cines comerciales y que cómo es el contexto hoy para Mira, es ustedes? difícil de responder la pregunta porque hay muchos tipos de distribuidoras distintas, ¿no? Pero sí, a ver, está pasando un fenómeno en el mundo de que cada vez se consume más terror. No es solamente acá, es en todo el mundo. De hecho, hay películas de terror en el top 10 de las películas que más tickets vendieron en la historia, como puede ser It, que de hecho la dirigió un argentino, Andy Muschietti. Está en el top 10 de las películas que más tickets vendieron en el mundo. O sea, es muy groso eso. Y la verdad es que es un género que a mí me da risa a veces cuando hablo con gente, ¿viste? Y me dicen, ah, vos estás como en ese nicho raro del mundo del terror. Y es como, no, el terror es súper mainstream, como que se ve en todo el mundo y es de las cosas que más tickets vende en el mundo. Pero en Argentina sí, a veces es complicado, no solo con los distribuidores, sino también con los productores, como hacerles entender eso, ¿viste? Hay como mucho una formación más por el lado de más los dramas costumbristas o ese tipo de cosas, que a mí me gustan, también los disfruto, pero bueno, no, una cosa no quita la otra, digamos. Y qué sé yo he charlado mucho con gente que está en el mundo de distribución acá y la verdad es que se sorprenden mucho de lo que ellos consideran que es que los productores y los distribuidores se pegan un tiro un poco en el pie a la hora de elegir proyectos que no tienen muchas posibilidades de distribución y dejan muy replegados a otro tipo de proyectos como puede llegar a ser, por ejemplo, las películas de terror, que sí generan mucho interés en el público y que puede llegar a ser un buen negocio invertir en ese tipo de proyectos, pero bueno, ahí se mete mucho como la personalidad y los gustos y la cabeza de la gente que maneja la industria, sobre todo acá en el país, porque, te insisto, en otros países no sucede así. Pero bueno, es algo que siento que de a poco va a ir cambiando y como todo lleva su proceso de tiempo en el que la gente, bueno, aprende a, qué sé yo, trabajar de otra manera con otros géneros a los que no estaba tan acostumbrado. ¿Vos considerás que, yo sé que, bueno, vos estás viviendo en el exterior, quizás no estás tanto acá en la Argentina, pero ¿pensás que el público argentino tiene otra apertura hoy en día con respecto al terror? Porque viste que en general en Argentina pareciera que no valoramos como audiencia, muchas veces pasa, el cine argentino en general pasa, ¿no? Porque si es argentino muchas veces cuesta, viste, como que la gente le dé bolilla. ¿Pensás que la audiencia está como más permeable, como que está más abierta al cine de terror argentino? Sí, sí, yo creo que cuando se echa la maldad fue una gran punta de lanza de demostrar que el cine de terror argentino está bueno y creo que eso le abrió mucho la cabeza a muchas personas al respecto de, bueno, el cine de terror de acá. Creo que igual hay una historia de terror acá en la Argentina, bueno,
puedo mencionar incluso a Narciso Ibáñez Menta, o qué sé yo, hay muchos casos de que se ha hecho terror acá y ha estado y ha funcionado. Sandro Vampiro, no sé, se me vienen cosas a la cabeza. Pero la verdad es que hoy en día hablar como de un espectador es difícil. Creo que cuando solamente existía el cine y capaz los VHS era como más fácil como segmentar el tipo de audiencia. Hoy en día con las plataformas la verdad que es bastante más complejo y creo que la gente tiene más apertura a, bueno, a ver, a un clic, veo, me gusta, no me gusta, entro, sin tanto prejuicio, porque total es fácil entrar y salir del contenido. Pero sí, yo creo que en general al argentino joven de menos de 40 años, yo creo que en general toda la gente que yo conozco les gusta, o sea, por más capaz te dicen no me gusta el terror y después le empezás a preguntar, che, pero ¿te gusta el Conjuro? Sí, pero ¿y te gusta el Exorcista? Sí, pero y es como, pero ¿y por qué decís que no te gusta el terror? Porque hay gente que se hace la idea de que el terror es solamente, no sé, Chucky y es como, no, amigo, no funciona así. Y me pasa mucho eso también, pero no, creo que sí, que se está consumiendo cada vez más terror y se va a seguir consumiendo. Creo que es un género que impacta bien en la cabeza del espectador, que te permite vivir tus miedos de forma segura y creo que cada vez se necesita un poco más de eso también. A la hora de afrontar el proyecto, ¿no? Retratos del Apocalipsis, fue muy difícil el financiamiento, lo obtuvieron por parte también ¿tuvieron alguna ayuda del Inca? No, ¿Fue todo por ustedes? fue todo Bueno, por nosotros. ujú, Todo lo pagamos de nuestro bolsillo. La verdad es que ni siquiera nos propusimos el hecho de conseguir financiamiento porque cada uno de nosotros por separado había estado buscando y la verdad es que estaba complicado. Sobre todo, bueno, nosotros filmamos, yo filmé post las PASO donde ganó Milei, que también eso fue como un incentivo a decir, bueno, hagámoslo ahora porque no sabemos qué va a pasar después. claro. Y no, y nos pasó que el Inca ya se venía achicando mucho durante los últimos años. Se estaban haciendo películas muy, muy chiquitas por el Inca, pero se estaban haciendo. Y ya veíamos venir que era una posibilidad que pasase lo que finalmente pasó, que el Inca existe de nombre, pero ya no hace películas. Entonces nos armamos los guiones pensando cómo poder hacerlos para poder autofinanciarnos. Por eso también fue un poco la idea de hacer cada uno una historia, porque era más fácil de autofinanciarnos cada uno una historia. Pero sí, sí, la verdad que es una película hecha con muy poco dinero, que por suerte no se nota, por lo general la gente que la ve, la ve grande, la ve linda. ¿Se puede Nosotros saber con cuánto fue el presupuesto o fue no? muy poco, Ok, mucho menos de lo que te estás imaginando. ok, Eh, pero sí, no sé, tratamos de no decir tanto el número, ok. no sé por qué, pero bueno, o sea, es una decisión que tomamos en conjunto, pero la verdad es que fue muy poco dinero y como todo lo que se hace con poco dinero te conlleva muchísimo estrés y muchísimo tiempo, ¿no? Yo la verdad que esta película es probablemente lo más estresante que hice en mi vida. Pero bueno, estoy muy agradecido porque la verdad que le está yendo muy bien y estamos muy contentos con el resultado. Nos gustaría que vuelva a haber entes del Estado que apoyen al cine nacional porque la verdad es que la mayoría de la gente, sobre todo el elenco, pero también mucho el equipo técnico, se formó gracias al Inca y aunque esta película no tuvo dinero directo del Inca, mucho de los conocimientos y mucho de la práctica venía justamente de esas películas que sí tuvieron financiamiento. Entonces, la verdad que es algo fundamental para que el cine nacional se siga desarrollando. Claro, y hablaste de la cantidad de tiempo que le llevó, cuánto tiempo llevó el rodaje y si fue difícil también distinguir o decir, bueno, conseguir las locaciones, ¿no? Donde se filmaron. La verdad es que, como te digo, como teníamos tan poco presupuesto, nosotros escribimos los guiones pensando en lo que teníamos. Entonces yo, por ejemplo, el guión lo escribí 100% pensando en la casa de una abuela
que en ese momento se había mudado a un departamento porque estaba muy grande y sabía que ese departamento iba a llevar, esa casa iba a llevar mucho tiempo a venderse. Entonces lo escribí para eso, en ese lugar, pensando en ese espacio. Entonces no fue tan difícil conseguir las locaciones por eso. Y después en lo que es días de rodaje, cada corto se rodó en 3 días, excepto Rubí, que se grabó en uno. Entonces fueron en total 10 jornadas de rodaje. Bien, Luca, bueno, siempre acá nos gusta, porque nos amamos lo paranormal, lo sobrenatural, el terror, y saber si hay alguna perlita detrás de escena durante la filmación, si ocurre algo sobrenatural, si tenés alguna experiencia, o no sé si en esta película o en alguna otra que hayas llevado adelante o participaste, algo sobrenatural. Mirá, me encantaría, te mentiría y te diría que sí, pero la verdad es que no. Pasa que depende de dónde estés, ¿viste? Nosotros la verdad es que estábamos en el medio de la ciudad, acá en Buenos Aires, en Capital, como con muchísima gente, muchísimas luces, mucho equipo, y siento que no es un lugar como que se propicie tanto para que pase algo sobrenatural. De hecho, por lo general vos cuando estás haciendo una película de terror es más probable que te estés riendo a que estés como asustado, porque la verdad es que estás pasando un buen momento con amigos, estás con el maquillaje. Me acuerdo una escena muy linda que estaban todos los zombies de mi historia y con Demián ahí que tenía todas las venas negras y todo y los ojos negros, eh, tomando mate en el patio. Y eso me encantó, ver a todos esos zombies tomando mate en el patio de la casa de mi abuela fue increíble. Y la verdad es que nos la pasamos más entre risas que entre sustos. Luca, ¿crees que estamos viviendo, que Argentina, el cine de género está viviendo un momento histórico? Yo creo que sí, creo que sobre todo con Cuando acecha la maldad, que para mí es un peliculón, si no lo vieron se los recomiendo, igual que la película anterior de Demian Runa, Aterrados. Siento que sí, que el terror está creciendo y cada vez hay más realizadores y hay más películas que están buenas, que ganan festivales afuera. Creo que es un buen momento para hacer. La lástima es que justo el contexto en el país no nos acompaña. Yo conozco un montón de realizadores de cine de género de terror que vienen haciendo películas hace muchos años y la verdad es que es un poco difícil. Imagínate que vos contabas con cierto presupuesto, cierta forma de hacer las cosas, podías filmar con la cámara que vos querías, con un equipo más o menos como el que vos querías, les podías pagar para que estén ahí y que cumplan realmente su rol. Y hoy en día todo eso se ha venido abajo. Entonces el cine de género se sigue haciendo, pero es cada vez más difícil y es un género caro de hacer, es un género complicado que se necesita gente muy especialista y la verdad que arrancar un proyecto e ir con esa gente que tiene tanta experiencia y decirle, mirá, la verdad es que te puedo pagar esto porque no, si no, no se hace la película. Y la verdad que es una situación fea, ¿viste? No es algo que uno lo ponga contento o que le den tantas ganas de hacer. Y la verdad es que en otros países, incluso, bueno, yo comparo mucho con México porque es donde estoy viviendo ahora. En México hay muchísimas instancias del Estado donde vos podés presentar para que te den presupuesto para una película y también hay privados interesados en invertir. Lo que me pasa muchas veces acá, que yo digo, che, mirá, yo tengo tal proyecto, conozco a tal persona, podríamos filmarlo en Argentina, nos puede salir más barato. La verdad es que la gente afuera se asusta de venir a invertir en el país porque ven que todo cambia tan rápido, que hay devaluaciones, que hay cepo, que hay inflación, y no prefieren pagar más pero estar seguros. Entonces la verdad que es un clima muy difícil para hacer terror. Igualmente, yo estoy yendo al Barça estos días, soy jurado, todo el tiempo veo películas que se hacen con mucho amor y con muy poco dinero, que están buenísimas y que me encanta que eso se siga haciendo y quiero que siga creciendo y ojalá en algún momento también el contexto acompañe y se puedan hacer películas más y mejor.
Bueno, Luca, la verdad que es hermoso todo lo que nos compartís y que hayan traído este subgénero zombie también aquí en un contexto bien argentino, que creo que con la idiosincrasia, con la forma de hablar nuestra, que se conozca en el mundo también y que bueno, que hayan compartido todo esto. ¿Y vos qué consejos también le darías a aquellos cineastas que tienen ganas de filmar y que los puede más la pasión? Porque creo que más allá del contexto que vos venías contando, hay una pasión que a vos también te mueve, junto con Sí, lo por que es supuesto. Loretti y Forte también, que se unieron para esto. Mira, yo creo que lo primero que les voy a recomendar, capaz es un poco más desde lo práctico que desde lo creativo, es escriban la mejor historia posible con lo que tengan a mano. Eh, es muy difícil, la verdad, escribir un guión pensando en tener pocos recursos, pero la verdad es que, sobre todo al principio, es necesario. Hoy en día la verdad es que si te pensás un buen guión con una o dos locaciones y pocos personajes, es bastante factible hacerla, le puede ir bien si la idea está buena, si está bien filmado, si lo haces con dedicación, con un buen elenco, pero es fundamental ponerse eso como objetivo, porque me pasa muchísimo de colegas que quieren arrancar a dirigir y a veces me vienen con historias que son realmente imposibles de hacer con bajo presupuesto. Y lo que termina pasando mucho con esa gente es que se desaniman, ¿viste? Porque es como que trabajan muchísimo tiempo en un guión y después se dan cuenta que no lo pueden llevar a cabo. Y la verdad que es difícil. A mí me pasó también, por eso lo comparto. Pero bueno, capaz, si tenés muchas ganas de escribir ese guión, yo lo escribiría y después escribiría otro más chico y dejaría el otro guardado, tratando de moverlo en mercados o en work in progress o laboratorios o residencias de guión, que eso también está bueno para investigar. Pero sobre todo buscar describir la mejor historia posible con la menor cantidad de lugares y de personajes posible. Ese sería como mi consejo y nada, y ponerle ganas, ponerle garra. La verdad es que me pasa mucho de encontrar gente que critica muchísimo el cine desde un lugar de que nunca hicieron absolutamente nada. Y la verdad que te da un poco de bronca porque la verdad que hacer cine es muy difícil y conlleva muchísima práctica. Entonces, también ponerse a hacer cortos es la mejor práctica posible que uno puede llegar a tener. Lo puedes enviar a festivales, puedes ver la reacción del festival para con tu corto, dónde lo reciben, cómo, si gana premios, si no, charlar con gente que no conoces, que lo vio y entender un poco qué es lo que gustó, qué es lo que no. Creo que todo ese proceso es fundamental para hacer como una carrera de dirección en cine. Por último, bueno, también hablarle a la audiencia. ¿Qué te gustaría que quede resonando en quien vea la película? Y la verdad es que cada historia, creo que cada una de las cuatro historias que componen la película dejan resonando cosas diferentes. Yo creo que algo que capaz puede llegar a resonar en todas es el hecho de un poco de la negación, como de cuando está pasando algo terrible y uno tiende a negarlo, ¿no? Creo que pasó mucho durante la pandemia. eh, y pasa mucho también en toda situación que sea como catastrófica, como que uno trata como de hacer como que no pasa nada. Y entiendo eso, pero no es sano. La verdad es que eso conlleva muchísimos problemas. Por ejemplo, en mi historia hay un padre que no acepta la muerte de su hijo, que no puede hacer un duelo en paz. Hay otra mujer que tiene, que van a ser su hijo y que piensa como que, bueno, como que va a estar todo bien, como que no va a haber ningún problema. Y la verdad es que nada, hay un apocalipsis afuera y creo que en nuestra vida cotidiana pasa muchas veces eso de que tratamos como de negar lo que nos molesta en vez de afrontarlo, internalizarlo, y no para deprimirse, no para detenerse, sino para hacer algo al respecto. Y siento que, bueno, en estos contextos la verdad que, no sé, uno puede estar más o menos contento con el contexto actual de la Argentina. Yo la verdad que no estoy para nada contento. Siento que, sobre todo, más allá del gobierno que venga o lo que sea, estamos como trabados en una situación hace varios años
Y creo que nada, que estaría bueno que la gente joven o que la gente en general se meta un poco en política y no desde el odio, no desde el odio de cualquiera de las partes a cualquiera de las partes, sino de tratar de entender que hay un problema y tratar de construir algo y de interiorizarse y de aprender y de ver, loco, cómo salimos de acá, porque la verdad que es una situación muy jodida. Y nada, y creo que nosotros como pueblo argentino podríamos solucionar eso, pero si dejamos de lado este odio visceral que yo por lo menos que vivo afuera y vengo ahora a Buenos Aires, lo noto muchísimo, ¿viste? Como la gente enojada, Sí. ansiosa, como... Totalmente, bueno, muchas gracias Luca, la verdad que me quedo súper contenta, te agradezco un montón esta entrevista y bueno, dejaros un saludo para quienes nos están viendo y que van a estar muy ansiosos por conocerte, obviamente por escuchar todas tus palabras y por ver la película también. Bueno, muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias a, bueno, a todos los que estén mirando ahora, les mando un saludo gigante y nada, nos pueden seguir en nuestras redes también, en Retratos del Apocalipsis, todo junto en Instagram, y si no, yo que soy Luca-Castelo con doble L, van a encontrar ahí en Instagram y si vayan a verla, que va a estar ahora en el Gamont, y si quieren hablar o si necesitan consejos, si necesitan lo que sea, me pueden escribir. Yo siempre contesto a todo el mundo que me escribe por Instagram, así que nada, vayan, disfruten el cine y banquemos el cine nacional que la verdad que está en un momento jodido. Muchas gracias Luca. No, por favor, muchísimas gracias a vos.